Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Habían transcurrido más de 50 años y sin embargo el apóstol San Juan, el apóstol amado, conservaba perfectamente en su memoria, en su corazón, aquellos gestos de Jesús y de los apóstoles en la última cena. ¿Y cuántas veces no habrá meditado el apóstol aquellas palabras, aquellas recomendaciones, aquellos mandatos, aquellas promesas de Jesús? Tú y yo estamos en este ratico de oración y queremos meternos ahí, meternos para hablar con Jesús, para escuchar sus palabras, para ser conscientes que están dirigidas para ti y para mí. En aquella noche, el cenáculo les dice a los apóstoles: yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, un Consolador, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece a vuestro lado y está en vosotros. Señor, estamos muy contentos porque mañana la iglesia entera, la liturgia, celebra ese momento en el cual esta promesa del Señor ha llegado a cumplimiento. La venida del Espíritu Santo. Esas palabras de Jesús que eran ciertas, que nos daría un abogado, nos daría un compañero de viaje para toda nuestra vida, el Espíritu Santo. Mañana celebramos, la iglesia entera, esa gran fiesta de Pentecostés. Ya han pasado 50 días también de la resurrección, han pasado 10 días de la ascensión y queremos, Señor, aprovechar toda la gracia de esta fiesta, todo lo que nos quieras entregar, todo lo que nos quieras dar, lo que nos quieras ayudar a comprender, porque somos guiados por el Espíritu Santo. El Señor decía en aquella misma promesa: os conviene que me vaya, pues si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda verdad. Pues no hablará por sí mismo, sino que dará testimonio de lo que dice el Padre. Pues fíjate que ese Espíritu es el que nos guía hacia toda verdad. Ese Espíritu es el que nos da la fuerza para acometer toda aventura divina. Esas llamas de fuego, ese fuego arrollador que apareció en la cabeza de los apóstoles, en ese momento, ese mismo fuego es el que va a encender también nuestro corazón.
el que nos va a guiar hacia la verdad. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos dará la fuerza, es el consolador, el abogado, el compañero de viaje. ¿Compañero de viaje hacia dónde? Compañero de viaje hacia esa aventura divina que cada uno tiene y que Dios ha previsto desde toda la eternidad. Señor, queremos secundar dócilmente todo lo que nos quieras inspirar, sobre todo en esta fiesta de Pentecostés que hemos venido preparándonos, tratando, si se puede decir, de un modo más consciente a esa tercera persona de la Santísima Trinidad, hablándole. Fijémonos por un momento en la escena, ya un tiempo después. Los Hechos de los Apóstoles nos narran el momento. Están todos los apóstoles reunidos en oración con María, en el mismo lugar donde siempre hacían la oración. Y sobrevino un cielo, y sobrevino un viento y un ruido que rompió impetuosamente aquel momento. Se llenó toda la casa de los que habitaban, dice la Sagrada Escritura. Entonces se les aparecieron unas lenguas de fuego que se dividían y se posaron sobre cada uno de ellos. Y aquí ya nos narra exactamente qué fue lo que pasó. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y según el Espíritu les hacía expresarse. Fíjate que solo un detalle, ¿no? Como la Pentecostés judía, pues también te acuerdas que es la promulgación o la fiesta donde los judíos recordaban esa ley de Moisés, esa alianza que había hecho el Señor con Moisés en el monte Sinaí, donde le había dado esas tablas en el fondo, para que ellos tuviesen esa guía para comportarse como hijos de Dios. Y en ese momento, cuando Moisés recibe las tablas, también hay unos truenos y unos relámpagos y un sonido ensordecedor de trompetas, pues algo sobrenatural. Ese fuego que salía del monte, el pueblo se asustó, evidentemente, por esa manifestación de ese poder de Dios, de Yahvé. La ley era la voluntad de Dios para que el pueblo se pudiera salvar. Pero fíjate que en la Pentecostés cristiana, en ese comienzo de la iglesia ante el mundo, en ese primer momento de la iglesia, del poder de los apóstoles, ya no es esa ley exterior, que son los mandamientos, sino es la ley nueva, la del Evangelio. Es una ley que te da también la fuerza para vivir como hijo de Dios, para poder llevar a cabo toda esa aventura que Dios le ha puesto a esa iglesia primitiva, a todos los apóstoles. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la diferencia? La presencia del Espíritu Santo, que está en nuestra alma en gracia, nos dice el Catecismo, y quien es la que nos lleva a cometer todas las aventuras divinas, todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón a la velocidad que Jesús quiere, como quiere, sacar adelante tu vocación, sacar adelante los amigos que tienes, sacar adelante, igual, es la iglesia que se está haciendo en este momento, es el mismo apostolado. Los apóstoles, cuenta los Hechos de los Apóstoles, comenzaron a hablar y tenían esa virtud de que cada uno les entendía en la lengua de su propio pueblo. Y es que eso es uno de los puntos que queremos pedirte en este ratico de oración, Señor, que ese Espíritu Santo haga que lo que nosotros decimos lo entiendan los demás, lo entiendan nuestros amigos. Que ese nuevo modo de querer, ese nuevo modo de entregarte, ese nuevo modo de estudiar, de vivir, otras personas también lo comprendan y que lo que tú quieras decírselo los demás lo escuchen. Que los demás sean muy dóciles, Señor, a tus mociones, al Espíritu Santo. Ser buen amigo
es simplemente ser ese puente seguro entre Dios y las personas que queremos. Y para eso qué bueno que acudamos al Espíritu Santo, que sea Él que ponga en nosotros las palabras, las metas, los modos, que nos entiendan en la propia lengua que cada uno entiende. Señor, ayúdanos a llegar a mucha gente. Ayúdanos a querer de verdad, con tu corazón, a querer con la fuerza del Espíritu Santo, no con nuestro pequeñito corazón y con nuestras metas y con porque es muy pequeño lo nuestro. Necesitamos del Espíritu Santo para pensar en universal, para que tu preocupación no sea solamente aquellos 5 o 10 amigos o los de tu curso o los de tu familia, sino sea el mundo entero, los 5 continentes, la gente que está sufriendo en todo el mundo. Tener entraña universal, apostólica. Queremos ser muy dóciles al Espíritu Santo y Señor, para comenzar a pensar de este modo distinto, nos damos cuenta que queremos y debemos ser más sensibles a las nociones que nos va diciendo el Espíritu Santo en nuestra alma. Me acordaba en esos días, he ido a visitar a una familia, porque la gente agradece muchísimo los sacramentos en este tiempo de cuarentena, pues he estado yendo en un bloque ahí de especial de atención a estas familias. Y bueno, una de ellas vive cerca de un parque, pero me contaba el esposo cómo debido, pues cuando la ciudad está normal, pues hay mucho tráfico. Y entonces lo que se escucha es el ruido de los carros, se escucha el ruido un poco de la ciudad. Y entonces me han dicho cómo ya después de estos meses de cuarentena, cómo tanto él, su esposa, como los niños, cuando por la mañana se despiertan y están entre el despertarse y ya haciendo el desayuno, toda esa mañana, dice que escuchan los pajaritos que hay en ese parque, cerca de la casa. Y que les encanta, porque se sienten prácticamente en una finca. Y dice, es que, ¿qué falta nos hacía ese silencio? Para meternos, y es como ganar una sensibilidad distinta, ganar una sensibilidad especial. Probablemente el Espíritu Santo ha estado intentando hablarnos, y hay tanto tráfico, hay tanto ruido, hay tanto tráfico de imágenes, de reuniones, de decisiones, de cosas en el día a día que no te permiten hablar con Él. Probablemente en este tiempo de cuarentena has tenido más silencio. Ganar en sensibilidad. ¿Cómo afinar los sentidos del alma? ¿Cómo disponernos para escuchar mejor al Espíritu Santo? Porque lo queremos hacer. Queremos transformar nuestro corazón. Cada uno es hijo de una generación. Y por eso cuando te decía lo del tráfico, de imágenes, de música, pues veo yo que para ti y para mí es más necesario acudir a algunos dones del Espíritu Santo particulares que necesita nuestra generación de millennials o ya hasta centennials. Hay tal tráfico de ruido, de imágenes, de situaciones que no permiten que escuchemos el interior de nuestra alma, que es donde está el Espíritu Santo, que es donde quiere hablarte, donde quiere consolarte, donde quiere que reconozcas quién eres y sobre todo cuál es el proyecto de Dios para ti, que seas feliz hoy, no en un proyecto futuro no, hoy, en esta situación, en este momento de tanta precariedad, de tanta cuarentena.
Señor, te pedimos todos los dones en este momento para cada uno de nosotros. Tanto que lo necesitamos, la sabiduría, el entendimiento, el don de consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Todos los dones necesitamos, Señor, te los necesitamos. Pensaba que nos sería bueno si nos fijamos en unos dones para irlos hablando con el Señor. En este ratico de oración, haciendo ese esfuerzo por meternos, por hablar con Jesús, por decirle algo. Pídele el don que tú más quieras. ¿Cuál crees tú que son los dones del Espíritu Santo que más necesitas y que más necesita tu generación? Todos, evidentemente, me dirás, mira, necesitamos fortaleza, sabiduría. Yo pensaba en el temor de Dios. ¿Temor? Dirás tú. ¿Temor? Pero si el temor es malo. Tener miedo es malo. ¿Tener miedo a qué? Tener miedo a las situaciones, a los desafíos es una cosa mala. Ahora me vas a decir que tener temor a Dios es algo bueno. No lo entiendo. Es algo difícil de entender para nuestra generación. El temor. ¿Cómo entender bien el temor? ¿Qué es ese don? Porque es un don. Es algo bueno que Dios a través del Espíritu Santo va poniendo en nuestra alma. El temor a Dios. Es un respeto muy grande a Dios, que nos lleva a temer sobre todo de ofenderlo. El temor de Dios nos da como ese salvavidas para que no nos hundamos en pensar que Dios no sufre, en pensar que nuestra relación con Dios es solamente de cumplimiento de cosas, de normas, como hablábamos de esa ley antigua de Moisés, que son muy buenas, claro, efectivamente nos ayudan, pero no es solo eso, si no nos quedaríamos cortos. Es un salvavidas que nos ayuda a que nos demos cuenta que nuestras ofensas, nuestras negligencias, nuestras procrastinaciones, nuestra omisión tiene una consecuencia, y es que hace sufrir a Dios. Hay un temor de querer ofender a la persona amada. Santa Teresa del Niño Jesús explicaba que el temor es aquel sentimiento que nos lleva a ir mirando donde ponemos los pies para no caer. También es un don que nos ayuda a admirarnos ante la grandeza de Dios, Creador, y la pequeñez nuestra, criatura, de barro, que se fija en ti y que sufre también cuando tú sufres, y que también se alegra cuando tú te metes en esos proyectos de Dios. Es admirarnos ante los proyectos de Dios. Es esa capacidad de deslumbramiento ante lo grande y que te produce miedo, obvio. De hecho, es uno de los síntomas cuando no tiene vocación. Tener miedo. ¿Tienes miedo? Vas bien. Si no tuvieras miedo, no te has enterado de qué va. Mira a la Virgen María, ya que en este mes de mayo nos estamos
apoyando mucho en ella, estamos en este final de mes de mayo queriendo tratarla más, queriendo decirle más piropos. Pues fíjate que María, cuando recibió la embajada del ángel, ella, dice el ángel, sintió miedo, sintió temor. Ella, que tiene tanta gracia, la llena de gracia, ella la Inmaculada, ella la que supo decir que sí desde el primer momento, tuvo miedo, temor. No temas, le dice el ángel. María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo que pondrás por nombre Jesús. La grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. Señor, ayúdanos a comprender qué bien nos viene tener miedo, temor, cuando tú nos muestras algo grande. Cuando nos muestras esa realidad de que te podemos ofender y de que ese gran amor que es Jesús sufre cuando nos hacemos daño. Por eso, qué bueno que tú y yo tengamos ese propósito de cuidar con delicadeza los dones que Dios nos ha dado. Que nos dé miedo no meternos por ahí. Que nos dé miedo no jugárnosla. La fe, la vocación, la santa pureza, son esos grandes bienes que nos permiten ser muy felices. Con eso no se juega. Con la fe, con la vocación, con la santa pureza. Van muy unidas estas tres realidades y que ese don del temor de Dios nos pueden ayudar a custodiarlas. Me acordaba de una situación que le pasó a San José María, quizás ya la has escuchado. José María vivía en Madrid, 1936, octubre. Estamos en plena guerra civil española. Y te acuerdas que en esa época había una persecución muy fuerte a los sacerdotes y a los religiosos. Y entonces, claro, debían cambiar de sitio de vivienda para poder sobrevivir, porque podían tener algún allanamiento y podían requisarlos y podían. Entonces San José María cambiaba con bastante frecuencia de destino. Y entonces un hijo suyo, preocupado porque ya habían localizado dónde vivía, tenían que buscar un lugar rápido para vivir. Y entonces cuenta que hubo un hijo suyo que encontró una casa muy buena a las afueras de la ciudad, muy confortable, que era perfecta para que estuviese a salvo. Y entonces telefonea a San José María y le dice, listo, puedes, le dice este hijo suyo, padre, ahí está usted totalmente seguro. Encontrará en el lugar solamente una empleada que cuida de la casa y ella le dará la llave para que pueda entrar y ella también estará atenta de lo que usted necesite. Ella conoce la casa, ella conoce el lugar. Ella le va a dar una copia de esa llave. Y entonces cuentan que se adelantaron un poco para que pudiera llegar allá y fue el mismo González Barredo quien lo encontró a nuestro padre y le entregó. Iban caminando
y le entregó la llave de esa misma casa para que pudiera poder ir más rápido. Y entonces nuestro San José María, nuestro padre, le preguntó, cuando iban caminando, González Barredo le entrega la llave de la casa y entonces le pregunta a San José María, oye, esa empleada que me dices que vive en la casa, ¿cuántos años tiene? Y entonces le responde 22. En ese momento San José María tendría 34 años. Y entonces es cuando San José María tira esa llave que González Barredo le había dado por una alcantarilla. Y entonces le dice lo siguiente, hijo mío, ¿no te das cuenta de que soy sacerdote y de que la guerra y la persecución lleva a que todo el mundo esté con los nervios rotos? No puedo quedarme encerrado con una mujer joven día y noche. Tengo un compromiso con Dios que está por encima de todo. Preferiría morir antes que ofender a Dios, antes que faltar a este compromiso de amor. Señor, nos admiramos porque probablemente conociendo a este sacerdote joven, probablemente hubiera ido a esa casa y hubiera puesto todos los medios para cuidar de esta hermana suya. Y con la virtud que tenía y con las prudencias. Pero era tal el amor, era tal el deseo de no ofender a Dios que ni se planteaba la posibilidad de entrar a esa casa. Es el espíritu que mueve precisamente para no caer, para salvar el amor, para salvar esa aventura divina. Pero fíjate que además de ese don de temor de Dios, ese don de temor de Dios debe estar muy unido, muy entrelazado con la piedad. Porque nos lleva a entender que no es un temor ante alguien que está observando de lejos o un temor ante alguien que solamente tiene autoridad. La piedad, el don de piedad, nos lleva a comprender una vez más que es un Padre amoroso que nos lleva de la mano. Que quien nos escucha es un Padre. Que quien sufre, como hablábamos hace un momento del sufrimiento de Dios, es un Dios Padre. La confianza, la piedad nos lleva a una confianza en Dios Padre, que siempre sabe perdonar. Ese don de piedad nos lleva a comprender esa parábola del hijo pródigo, ya te acordarás, de ese padre bueno que espera, que respeta la libertad de ese hijo más joven que se va lejos para gastar su fortuna en lugares donde sufre, donde se hace daño y donde el padre también se hace daño con la ausencia de ese hijo, sobre todo verlo sufrir. Pero al final el don de piedad nos lleva y le lleva a él a decir a sí mismo, he ofendido a Dios. Iré a mi Padre y le diré, he ofendido a Dios. Iré a mi Padre, que es quien me quiere. El don de piedad nos lleva a sabernos hijos pequeños, hijos. El don de piedad, decía San José María, nos hace sólida nuestra vida interior, porque nos hace niños. Qué bueno que a ti y a mí nos vean muy rezadores, que nos vean de rodillas, que vean que somos piadosos, que somos de romería, que somos de rezar, que somos de tener escapulario, pero sobre todo que somos hombres que saben que tienen un padre al quien se dirigen. Decía San José María en una carta a sus hijos, la piedad, hijos míos, es la virtud de esos hijos para que un hijo pueda confiarse en los brazos de su padre. Y ha de ser y sentirse siempre muy pequeño, necesitados de ser muy pequeño. Señor, queremos terminar en este ratico de oración pidiéndote todos los dones para esta fiesta de mañana, en la fiesta de Pentecostés. Los 7 dones, los dones que cada uno en este ratico de oración le está pidiendo a Jesús.
Le pedimos que nos ayude a redescubrir esa fuerza del Espíritu Santo en nuestra alma que nos lleva a acometer esa aventura divina que cada uno de nosotros tiene y que Dios le ha pensado. Le agradeceremos a Jesús cuando sentiremos temor ante esa belleza del panorama que nos ha planteado de nuestra vocación. Y cuando nos sintamos más frágiles, más pequeños, vamos a acudir a María. Vamos a decirle a ella, Madre nuestra, ya que estamos terminando este mes, ayúdanos a redescubrir la importancia de tratar a Dios como Padre, a tener ese temor ante esos planes de Dios, pero también a tener esa audacia del trato asiduo con el Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.